Ay, y es que parece que hasta que no te equivocas no aprendes, ¿eh? Hola, me llamo Ruth Rodríguez, de Verbalina Escuela de Escritura Creativa, y hoy estoy aquí para comentarte 5 errores frecuentes que es probable que cometas cuando escribes la primera novela o tus primeros relatos. Si estás pensando que este vídeo no es para ti porque es posible que hayas cometido estos errores, te equivocas. Cometer errores forma parte del aprendizaje y es la única manera de que algo realmente no se olvide. Así me gustaría que te tomaras este vídeo no solamente para estar prevenido en los futuros textos, sino también para comprobar si estos errores que voy a comentarte los has cometido en algunos relatos que ya tengas escritos. Si te entretienes en hacer esta comprobación, ten por seguro que vas a aprender y que no se te va a olvidar cómo debes escribir la próxima vez. Como verás, no me voy a detener en errores de redacción y estilo, sino que me voy a centrar en lo que es la estructura de la obra, la trama y el proceso creativo de la misma. Como sabes, la historia tiene 3 actos: el planteamiento, el nudo y el desenlace. En el planteamiento se presentan los personajes y, bueno, qué es lo que el protagonista anhela, qué desea conseguir, por dónde van a ir los tiros de la historia. En el nudo todo se complica y el conflicto eclosiona. Por último, en el desenlace se ofrece una solución a todos los problemas que ha habido en la trama. Pues bien, uno de los primeros errores que solemos cometer es que nos detenemos demasiado en ese planteamiento. Queremos que el lector viva la historia y para ello consideramos, y con buen criterio, que es importante detallar el carácter del personaje, los escenarios, etc. Eso es verdad, pero a veces se nos va un poquito la mano. ¿Y qué sucede en ese caso? Que nos extendemos demasiado, el fragmento que hemos seleccionado para hacer ese planteamiento es demasiado largo, baja la tensión de la obra y el lector pierde interés. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, te propongo 2 soluciones. En primer lugar, trabaja la elipsis narrativa. La elipsis es lo que no dices al lector, pero porque el lector lo puede completar en su imaginación, lo puede suponer. Ten en cuenta que el lector es inteligente, entonces nuestra misión es dejarle determinados cabos que él mismo va a ir atando. En este caso, el pasado y el planteamiento de este personaje o de la historia en sí puede ofrecerse con algunas lagunas y el lector las va a completar. La segunda solución es que ese planteamiento lo vayas dando poquito a poquito a lo largo de toda la historia. De este modo, el lector se va a encontrar con una trama que no va a ir perdiendo interés y va a notar que no solamente va avanzando y se va incrementando la tensión, sino que de vez en cuando se dan o se ofrecen esas pinceladas del planteamiento que van a resolver algunas de las preguntas que el lector puede hacerse sobre el personaje, el protagonista y su propia historia. Mira, esto es como hacer un regalo. Si a ti, por ejemplo, te quieren regalar un libro y te lo dan tal cual, desnudo, lo agradeces porque no hay mejor regalo que un libro y seguro que vas a disfrutar con su lectura. Pero si además la persona que te lo regala se molesta en envolverlo, en ponerlo bonito con su lazo, bueno, pues a medida que vas a ir desenvolviendo ese regalo, vas a notar que vas a emocionarte cada vez más. Bueno, pues esto sería el ir ofreciendo el planteamiento poco a poco. El lector le da tiempo a emocionarse, al igual que sucede cuando vas descubriendo poco a poco, al quitar el envoltorio, cuál es tu regalo. Fíjate qué curioso, cuando empezamos el primer capítulo para nuestra novela o comenzamos a escribir un relato, en nuestros primeros textos solemos hacer una de estas 2 cosas, si no las 2. Primero, elegir una voz del narrador que sea en tercera persona y que sea un narrador omnisciente, o bien elegir una voz del narrador en primera persona que coincida con el protagonista, es decir, que narrador y protagonista sean la misma cosa. Esto es así porque estas 2 voces son las más similares a nuestro yo autor, entonces nos resulta más intuitivo escribir de esa manera y también más sencillo. El otro segundo elemento que solemos hacer de manera recurrente en nuestros primeros textos es desarrollar la historia de forma cronológica.
Se debe a que tenemos grabado a fuego ese planteamiento, nudo y desenlace y queremos que nuestra historia quede bien, entonces consideramos que es la mejor manera de presentársela al lector. Cuando elegimos una de esas dos voces del narrador o bien escogemos el desarrollo cronológico de la historia y lo hacemos porque es lo que mejor va a nuestra novela o relato, porque es la mejor manera que tenemos de transmitir lo que queremos al lector, es algo maravilloso. Cada obra tiene sus reglas y esto funciona muy bien en muchas historias. Pero hay veces que no lo escogemos porque consideremos que es nuestra mejor herramienta para llegar al lector, sino que lo hacemos porque, bueno, hemos empezado a escribir con brújula, no hemos valorado hacer un mapa y no hemos pensado en otras posibilidades. Sobre qué es un escritor de brújula y un escritor de mapa, sabes que tengo otro vídeo. Abajo en la cajita de información te dejo el enlace. Pues en definitiva el error que cometemos es no valorar otras opciones, no valorar otras opciones diferentes antes de sentarnos a escribir. De ahí que optamos por el orden cronológico o por la voz omnisciente o la del narrador protagonista de forma intuitiva, sin apreciar que quizás de otra manera podríamos, bueno, pues hacer que nuestra historia brille más. Así te vuelvo a sugerir dos opciones. En primer lugar, haz borradores de ese primer capítulo eligiendo distintos momentos de tu historia. Un momento puede ser efectivamente ese comienzo cronológico y otro momento puede ser algún hecho importante que se vaya a desarrollar algo más adelante. Haz diferentes pruebas, no es necesario que te extiendas demasiado al escribir, basta con lo suficiente para que a ti te ayude a elegir la mejor opción. Y la segunda sugerencia que quiero hacerte es que, al igual que has hecho esas pruebas eligiendo distintos momentos para comenzar la historia, lo hagas con diferentes voces del narrador. No es necesario que hagas estas pruebas con todas las voces del narrador que conoces. Elige dos y escoge la mejor. Si después de hacer estas pruebas consideras que escoger ese orden cronológico o una de las voces del narrador de las que hablábamos antes es la mejor manera de escribir tu historia, adelante, te has asegurado de que así es. Y si no es este el caso, vas a tener otras opciones más apropiadas para escribir tu novela o tu relato. Ya te hablaba de otro vídeo de lo que no es conveniente hacer en el final de nuestra historia. Te lo voy a dejar también enlazado abajo. Abajo vas a tener toda la información. Pero no está de más volver a insistir en ello aquí, porque uno de nuestros intereses o lo que más nos gustaría lograr es ese final sorprendente. Y sí, de nuevo, otra vez sí, un final sorprendente es adecuado, es lo mejor, pero no te olvides de la coherencia. Haz que cuando el lector sepa que el asesino es el pianista, se quede un poquito desconcertado, de ahí su sorpresa, y que repase mentalmente todos los sucesos de la historia. Tras repasarlos, el lector va a notar que algo se le ha escapado y es que no ha sabido atar los cabos de la manera más conveniente. Así vas a conseguir sorprenderlo, pero también vas a conseguir otra cosa, y es que el lector piense, es cierto, si no podía ser de otra manera. Ese sentimiento de es verdad, no podía ser de otra manera y no me he dado cuenta, lo obtenemos porque nuestro final es coherente con el resto de la novela y no solamente sorprendente. Nuestro afán porque el lector viva lo que sucede en nuestra historia y puede imaginar perfectamente a los personajes nos conduce en algunas ocasiones a emplear de una manera errónea la técnica de mostrar. En otro vídeo te explico con detalle en qué consiste la técnica de mostrar y la técnica de contar, así que no voy a extenderme aquí en ello. Lo que sí que quiero recordarte es que cuando muestres, no muestres demasiado. Es decir, sabemos que el indicar las acciones que va haciendo nuestro personaje, una tras otras, nos va a ayudar a que el lector imagine lo que está haciendo, dónde está, y de esta manera comprenda mejor a nuestros protagonistas. Sin embargo, a veces lo que hacemos es enumerar un montón de acciones que no tienen absolutamente ninguna importancia ni son relevantes para el conjunto de la historia. Así, lo único que conseguimos es alargar de manera innecesaria el texto y hacer que la tensión baje y el lector, bueno, pues pierda interés. Recuerda, aunque mostrar te va a ayudar a que el lector tenga una sensación más vívida de tu historia, elige
en qué fragmentos es conveniente mostrar y en qué otros es más conveniente contar. El último error que quería comentarte y que, realizamos con cierta frecuencia es no corregir la novela terminada. Y cuando digo no corregir, no me estoy refiriendo a esas revisiones de redacción y estilo que vamos haciendo a medida que escribimos. Me estoy refiriendo a una revisión más profunda, una revisión que tenemos que hacer con ojos de lector, no con ojos de autor. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bien, pues una vez que pongamos el fin en nuestra última página, vamos a olvidar la obra durante una temporada. Vamos a dejar pasar algunas semanas y vamos a permitir que nuestro cerebro se oxigene. Después de un periodo de tiempo prudente para dejar reposar la novela y olvidarnos un poquito de ella, vamos a volver a leerla. Si tienes tiempo, lo consideras apropiado y además estás animado, es conveniente hacer más de una lectura. Hay una que es indispensable, que es hacer, como decía, con ojos de lector. Si tú tomas tu obra y empiezas a leerla para disfrutarla, que es como nos enfrentamos a los libros que cogemos de la biblioteca o que compramos en la librería, vas a darte cuenta de cuándo vas a vivir con el personaje la aventura, de cuándo tu emoción va a bajar, la tensión baja y si hay algunos errores o cabos sueltos en la historia, errores de coherencia, etc. De esta manera vas a poder detectar esos errores con mayor facilidad y, por supuesto, también es conveniente hacer una última revisión de la redacción y del estilo. Y nada más, espero que hablarte de estos 5 errores que cometemos con cierta frecuencia al escribir nuestros primeros textos narrativos te haya sido de utilidad. Ya sabes, no te lo toméis esto para deprimirse. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos equivocándonos. Si tú compruebas que has cometido estos fallos en algunas de tus obras anteriores, no lo olvides, es un buen ejercicio hacer esa comparativa. No olvides que eres un escritor que estás trabajando para mejorar. ¿Y cómo mejoramos? Pues metiendo la pata y aprendiendo de ello. Nos vemos entre líneas. Y si quieres seguir aprendiendo de los autores que te gustan y de todos los libros que vas leyendo, te animo a que te descargues mi guía Cómo utilizar la lectura para mejorar como escritor sin ser un experto en literatura. En ella tienes más de 30 páginas que te ayudarán a conseguir de tus lecturas recursos para ponerlos en práctica en tus obras. Además, incluye fichas de lectura que pueden servirte de modelo. Más abajo te dejo el enlace para que te descargues esa guía.